Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a hacer este video para explicar el tema de la guía 4, que es las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas ustedes las van a usar para triángulos, rectángulos. Entonces, inicialmente voy a recordarles cuáles son los triángulos rectángulos. Les explico un ejemplo de las razones trigonométricas y uno de los ejercicios del libro. Recuerden que los triángulos se pueden clasificar según sus lados, la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, los podemos clasificar en escaleno, isósceles y equilátero. Escaleno si los tres lados tienen diferente medida, isósceles cuando dos de sus lados tienen igual medida y equilátero cuando los tres lados tienen la misma medida. Según la medida de sus ángulos podemos clasificar a los triángulos en acutángulos cuando los tres ángulos son agudos, rectángulos cuando tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Esto es muy importante que lo tengan presente ya que es el que vamos a usar para trabajar las razones trigonométricas. Y obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Los ángulos agudos, recuerden que son los que son menores de 90 grados. Es importante que recuerden que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo debe ser igual a 180 grados. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿qué tenemos que ver para poder trabajar las razones trigonométricas? Primero que tengamos un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ubicar siempre su ángulo de 90 grados. Cuando tengan ubicado el ángulo de 90 grados, van a ver el lado del triángulo que está enfrente de ese ángulo y ese se va a llamar siempre hipotenusa. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta va a ser nuestra hipotenusa. Acá tenemos el ángulo alfa y el ángulo teta. Acá en esta tablita nos están mostrando ángulo alfa, ángulo teta. Entonces, tenemos que tener en cuenta en qué ángulo nos vamos a parar para poder hacer las razones trigonométricas. Como su nombre lo dice, razón es una división. Entonces, inicialmente, si yo voy a trabajar con el ángulo alfa, pues miramos acá que nos dan que la BC, es decir, este, va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Cómo así opuesto? Pues que está enfrente del ángulo. ¿Listo? Y nuestro cateto adyacente va a ser el que esté en la base. Entonces, lo primero que yo miro es con qué ángulo voy a trabajar. Vuelvo y repito, si estoy trabajando con el ángulo alfa, mi cateto opuesto va a ser el que está enfrente, es decir, el que mide 6. Y mi cateto adyacente va a ser este que mide 8. Si trabajo con el ángulo teta que tengo, ¿cuál sería el opuesto? Pues el que está enfrente, es decir, 8. Y el adyacente, que sería 6. En este caso, necesitamos hallar el valor de la hipotenusa. Para poder hallar el valor de la hipotenusa, voy a usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice ese teorema? Que el valor de h al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los dos catetos. Entonces, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿De dónde saqué esos datos? De acá de la tablita. 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64. Al sumar esos dos valores me da 100. Pero ese es el valor de h al cuadrado y yo necesito el valor de h. ¿Qué hago para calcular el valor de h solita? Simplemente hallo la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtengo que h va a ser 10. ¿Quién va a ser h? La hipotenusa, la que está enfrente del ángulo recto, es decir, AC. Teniendo en cuenta eso, vamos a hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo teta. Inicialmente vamos a trabajar únicamente seno, coseno y tangente. Entonces, si yo voy a hallar primero las del ángulo alfa, entonces yo miro, seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Mírenla acá, cateto opuesto de alfa va a ser 6 e hipotenusa va a ser 10. Si yo simplificar esa fracción, pues puedo hallar mitad arriba y abajo, entonces tengo 3 quintos. O si quiero ya hallar el valor decimal, pues ustedes saben que hago la división entre 6 y 10 y eso me va a dar 0,6. ¿Listo? El coseno de alfa.
Coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, 8 décimos. Hago lo mismo, simplifico y me da 4/5. Y la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, 6/8. Les voy a dejar solo hasta ahí porque en esta guía no vamos a trabajar ni la cotangente, ni la cosecante, ni la secante. Eso sería para el ángulo alfa. ¿Qué pasa para el ángulo teta? Pues vamos a mirar quién es nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto acá, 8. Y la hipotenusa es la misma, 10. Es decir, que cateto opuesto sobre hipotenusa, 8/10. Coseno, cateto adyacente. ¿Quién sería nuestro cateto adyacente de alfa? Perdón, de teta, 6. Y nuestra hipotenusa, 10. Y la tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 8/6. En este video vamos a dejar hasta ahí para que no nos queden muy largos y ya en el siguiente les voy a mostrar un ejercicio de aplicación del libro para que puedan guiarse un poquito. Entonces ya continuamos.